Hola, buenas noches. Me presento nuevamente. Soy María Elena Rebeco, gerente de la Federación Médica de Chile. Les damos la más grata bienvenida a nuestro segundo webinar del ciclo Crisis de las ISAPRES Análisis 360. Este webinar está enfocado básicamente a cómo está afectando la crisis de las ISAPRES tanto a los prestadores institucionales como a los prestadores individuales. Antes de comenzar el webinar, queremos agradecer la participación de los panelistas que nos acompañan y además a todos los que se inscribieron y están hoy día conectados en esta transmisión. Hoy día nosotros contamos con 3 importantes panelistas. El primero es el doctor Sebastián Joda, él es vicepresidente de la Federación Médica de Chile y nos va a hablar acerca de el análisis que hay en base a cómo repercute esta crisis de las ISAPRES a los prestadores individuales. Después daremos paso a la intervención del señor Gonzalo Greve, él es presidente de la Asociación de Clínicas de Chile, y nos va a dar la visión de su gremio en relación a las perspectivas que hay a futuro de la salud privada en Chile. Y para finalizar, va a hacernos una exposición el señor François Riou, él es el presidente de la Asociación Nacional de Diálisis Independiente, en donde él se va a referir a la crisis del ecosistema de diálisis dado y que se ha generado por el sistema de salud actual. Terminadas las exposiciones, vamos a dar espacio para una ronda de preguntas y respuestas que se van a poder hacer en forma escrita a través de la opción preguntas y respuestas. Dado esto, empezamos. Así que, Sebastián, te doy la palabra. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse y participar de este segundo webinar de la Federación Médica. Como decía María Elena, vamos a conversar sobre cuál es el impacto que ha tenido esta crisis en los prestadores institucionales e individuales de la salud privada. Como saben, la crisis de la ISAPRE es un tema candente, es un tema que está en el día a día, aparecen en la prensa todos los días artículos sobre qué es lo que está pasando con la crisis, ya sea desde el punto de vista de las ISAPRE, desde el punto de vista de los fallos que ha dado la Corte Suprema en las distintas instancias sobre la tabla de factores, después sobre el GES y cómo eventualmente tiene que hacerse la devolución de los fondos a los cotizantes. Y esto ha dejado muy nervioso a las instituciones, tanto a las aseguradoras como a los prestadores, porque ven que se ve muy difícil en un tiempo futuro, a corto y mediano plazo, poder cumplir tanto con lo que le exige la Corte Suprema y seguir prestando las distintas atenciones a los usuarios. Por lo tanto, vamos a conversar un poco cómo los prestadores hemos vivido esta incertidumbre y un poco llevar a números la deuda que existe actualmente del sistema hacia los médicos y los prestadores institucionales. Para dar un contexto de cómo se relacionan o cómo se vinculan los prestadores individuales en los centros de atención privada, es que quiero comentar que en general existen 3 formas de hacerlo. La primera es la contratación, donde hay un contrato laboral entre la persona que está trabajando, en este caso el médico, y la organización. Una segunda forma es la acreditación individual de médicos en centros de salud privada, donde van y ocupan un pabellón, pero no tienen mayor relación con eso. Y la tercera es la prestación mutua de servicio, que es la que gobierna principalmente la forma en que nos relacionamos. En relación a esto, es importante mencionar que en la prestación mutua de servicio, las instituciones privadas proveen del mobiliario y la infraestructura, el call center, contratan al personal, mantienen los pabellones, invierten en tecnología y los médicos se encargan de dar el valor en relación a la atención directa de los pacientes en las consultas, en los procedimientos, las cirugías y la hospitalización. En relación a la participación o arriendo de consulta, más o menos el 85% de los médicos funciona con este sistema y son acreditados por cada centro médico y se les pasa a denominar los médicos staff. De hecho, muchas clínicas
con sus médicos staff tienen convenios con ciertas ISAPRES, donde la cobertura que le da el ISAPRE a ese paciente en esa clínica se va a dar exclusivamente si la prestación la realiza con un médico que tenga esta característica, que es un médico staff. Y el honorario de los profesionales se calcula sobre la base del volumen de los pacientes, la cantidad de cirugía o prestaciones que realizan. ¿Qué es lo que ha pasado con la deuda de los prestadores individuales? Ya la Federación Médica, a través de distintas otras organizaciones, ha hecho algunos análisis y estudios, ¿no es cierto?, para poder entregarles algunos datos de cómo nos está afectando. La estimación general es que la deuda con los prestadores individuales, y con esto me refiero a los médicos en particular, representa más o menos entre el 25 y el 30% del total de la deuda que tienen las ISAPRES con el sistema. Es importante mencionar que no se contempla en esta deuda lo que se denomina la deuda no facturada o deuda en tránsito, que es desde que la clínica emite, ¿no es cierto?, el alta del paciente, se emite la cuenta, pero la ISAPRE tiene que reconocerla y eso toma un tiempo que a veces puede llegar a ser hasta 90 días. Si nos dirigimos directamente a los números, esta es información actualizada hasta el 31 de agosto de este año, podemos ver que la deuda directa de las ISAPRE asciende a 574.000 millones de pesos. Si consideramos que en la cadena total de pago, además de lo que paga la ISAPRE, está el copago de los pacientes o el aporte de los seguros complementarios, la deuda total con los prestadores institucionales asciende a 809.000 millones de pesos. Como yo les dije anteriormente, más o menos entre un 25 y un 30% de esta deuda corresponde a los prestadores individuales, a los médicos. Por lo tanto, la deuda que tienen las ISAPRE con los médicos, los prestadores institucionales, al 31 de agosto asciende a los 172.000 millones de pesos. Si vemos la deuda que tiene el sector público con los prestadores, en este caso FONASA y los servicios de salud, al 31 de agosto existen aproximadamente 410.000 millones de pesos y la deuda que le corresponde a los médicos de este monto es aproximadamente 82.000 millones de pesos. Si sumamos las dos deudas, los 170.000 millones de pesos de las ISAPRES y 82.000 millones de pesos del sector público, estamos hablando que a los médicos al 31 de agosto se les debe aproximadamente 250.000 millones de pesos. El fallo de la Corte Suprema y los potenciales efectos en nuestros prestadores. ¿Qué es lo que pasa con los médicos cuando se detiene una cadena de pago o cuando se demora la cadena de pago por la incertidumbre que generan los fallos de la Corte Suprema y por la incertidumbre que tienen las aseguradoras en efectivamente liberar los fondos para pagar las prestaciones que se están haciendo? Existe una ralentización, de los procesos de pago y por lo tanto las cuentas pagadas con mayor demora en pacientes ISAPRE. Existen algunas clínicas que han visto suspendidos los convenios con las ISAPRE, por lo tanto los pacientes cuando se acercan a esas instituciones tienen que pagar en forma particular y posteriormente reembolsar en las oficinas de su ISAPRE ese bono, y como no está en convenio, por lo tanto la cobertura es menor. Ha habido reducción en los volúmenes de consulta, de HMQ y de procedimiento, y obviamente las cirugías que no son urgentes se han visto disminuidas en las distintas clínicas porque los pacientes también sienten que ante la incertidumbre de lo que ocurre en el sistema, prefieren postergar este tipo de cirugía. Va a haber cambios en la relación entre el prestador institucional y los que trabajamos dentro de las clínicas si es que prosigue, ¿no es cierto?, y persiste esta incertidumbre y el retraso en los pagos de las cuentas. Hay estudios que demuestran que puede haber una reducción de entre un 30 y un 35% de los ingresos de los médicos. Esto es en el escenario que terminemos con un pagador único como FONASA. Y sin duda la incertidumbre sobre el futuro laboral que puede ocurrir más adelante. Les quiero mostrar estas tablas, que es información hasta fines de septiembre, que tiene relación con el porcentaje de pago que hacen las distintas ISAPRES a las clínicas por las actividades que realizan sus médicos. Y tenemos dos ejemplos. Un ejemplo de una clínica integrada, es decir, que pertenece a un grupo que a su vez es el dueño de la ISAPRE, del que vende el seguro, y una clínica no integrada donde los dueños no tienen vínculo con ninguna aseguradora. Estas dos clínicas forman parte de la federación. Y si ustedes se fijan, donde la fila que dice hasta 3 meses significa que los pacientes que se fueron de alta desde ayer hasta 90 días para atrás,
el promedio de pago que han tenido esos médicos es aproximadamente un 15%. Y esto se respeta en una clínica integrada y no integrada. Se mantiene, por lo tanto, no hay grandes variaciones. Si ustedes ven la clínica integrada y la no integrada, los valores son más o menos similares. Algunas ISAPRES un poco más que otras, pero se mantienen. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, Colmena, que mantiene, al igual que Nueva Más Vida, un pago muy bajo los primeros 90 días, y el pago, por definición, es un pago nominal, es en pesos. Si se paga con 90 días de atraso y el IPC es, por ejemplo, un 2, un 3% esos 3 meses, cuando llegue ese pago ya va a venir con un descuento de un 3%, que sin duda nos afecta a nosotros en la capacidad adquisitiva y en el valor del dinero que nos pagan por nuestras acciones. Posteriormente, si nos vamos al segundo trimestre, que es entre 4 y 6 meses, el promedio es más o menos un 75%, y después en el tercer trimestre ya nos acercamos al 90% y en el cuarto trimestre en general al 95%. Esta es una visión que probablemente muchas personas no tienen la capacidad de visualizar porque no es información pública, pero yo se las muestro en este seminario para que tengan la noción de que el pago de las prestaciones médicas no es a 30 días o a 60 días como ocurre habitualmente en el comercio o en otras organizaciones. Muchas gracias. Bueno, ahora, gracias Sebastián. Le damos la palabra a Gonzalo Greve, presidente de la Asociación de Clínicas. Así que, Gonzalo, ¿puedes proyectar? Bueno, en primer lugar, Sí. quiero agradecer la invitación de la Federación Médica, ¿ya? Y también agradecer a todos los asistentes a este seminario para poder tener la oportunidad como Clínicas de Chile de darle nuestra visión, ¿ya?, de cómo estamos viendo hoy día esta crisis del sector, en una perspectiva, tratando de darle una perspectiva un poquito más amplia, de lo que es, o de poder circunscribirla exclusivamente a un tema que tiene relación con la crisis de la ISAPRE, porque la verdad que, como lo hemos sostenido en múltiples oportunidades, en múltiples instancias, para nosotros hoy día lo que estamos viviendo es una crisis del sistema, y la idea de esta presentación es poder de alguna forma mostrarles a todos por qué esta crisis del asegurador privado, este eventual colapso del asegurador privado, puede tener una implicancia tan grave desde el punto de vista del sistema y en definitiva desde el punto de vista de los pacientes. Bueno, en primer lugar, y un tema que es muy importante es poner en contexto cuál es el rol que juegan los prestadores privados en este sistema de salud, en la cual quizás el estigma que mucha gente tiene, especialmente el público, que cuando hablamos de prestadores privados quizás lo relacionamos con grandes clínicas, las clínicas del sector oriente, pero la verdad que cuando uno lo aterriza a las cifras nos damos cuenta que la realidad es bastante distinta. Llevado a números, hoy día los prestadores privados realizan más de 80 millones de exámenes de diagnóstico, o casi 700.000 cirugías, se atienden más de 11 millones de pacientes, 1,7 millones de días cama, pero desde el punto de vista de la distribución de pacientes que nosotros tenemos hoy día, el 52% de los pacientes que atienden las clínicas privadas son pacientes del sistema público. Perdón, me dicen que tengo la cámara para acá. Ahí. El 52%, o casi el 53% de todos los pacientes que atienden las clínicas privadas son pacientes del sistema público. Por lo tanto, aquí hay un primer elemento que es súper importante que poner arriba de la mesa, que las clínicas privadas hoy día no atienden al sector o a la población de mayores ingresos, sino que más del 50% de esta población son pacientes que provienen del seguro público. Y cuando uno hace el análisis y lo lleva especialmente a las regiones, vemos que estos porcentajes incluso son bastante más altos desde el punto de vista de la participación de los pacientes públicos, ¿verdad? Mirando otras cifras, respecto, por ejemplo, a las diálisis, que probablemente es un tema que se va a tocar más adelante, el 90% de las diálisis se realizan en el sector privado, el 89% de los trasplantes. Hoy día nosotros tenemos una participación en términos de resolución de listas de espera del orden del 20%, y consideramos que por un tema de eficiencia y algunos elementos que vamos a considerar más adelante, la verdad que tenemos una capacidad potencial mucho mayor de poder aportar en la resolución de este problema nacional. Respecto a las camas críticas, aportamos del orden del 30% de las camas críticas total del sistema.
Bueno, respecto al funcionamiento de este sistema, más allá de este 52-53% de pacientes que provienen del seguro público, acá hay un tema muy relevante que tiene relación con el rol que juega el seguro privado, porque si bien el 53% de los pacientes provienen del sistema público, el 61% del financiamiento de todas las atenciones la financia el seguro privado. Entonces, aquí se produce una especie de desbalance que tiene relación también con este financiamiento mixto que permite sostener este sistema y que permite a su vez que el prestador privado pueda desempeñarse en actividades como la diálisis de los trasplantes y una serie de otras tareas o una serie de otras funciones que desempeñan, que tiene que ver directamente o que se explica por este financiamiento mixto. O sea, aquí podríamos hablar que hay una especie de subsidio cruzado en la cual, producto de los precios y temas que vamos a ver más adelante que tienen relación con este seguro público, de cómo opera y cómo tarifica, en que efectivamente no podría ser posible la atención del 53% de la población si no fuera por este financiamiento mixto. Ahora, el primer elemento que uno puede desprender acá, que tiene que ver que si yo elimino este financiamiento, y esto no es una cifra que la calculamos nosotros, sino que la hizo un organismo bastante respetado, que es la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el ingreso promedio de los prestadores privados, eliminando el financiamiento privado, caería del orden del 8,7%. Cuando estamos insertos en un sector donde el margen promedio se mueve entre el 8 y 12%, prácticamente significaría eliminar el margen que genera la actividad prestadora privada si nosotros eliminamos este financiamiento mixto. ¿Por qué estamos en alerta y por qué decimos que la situación es tremendamente crítica? Primero, porque hemos recibido señales bastante equívocas en lo que se ha hablado de esta integración pública-privada por parte de la autoridad. También lo vamos a mencionar más adelante en qué elemento y en qué aspecto creemos que, por un lado, se defiende o se alaba la integración público-privada, pero las señales que recibimos de alguna forma nos indican que aquí lo que se pretende claramente no es defender este concepto, sino que más bien es seguir potenciando o seguir tratando de reducir esta oferta privada o este prestador público y este prestador privado o este seguro privado. Trabajar el tiempo que hemos trabajado en esta incertidumbre y falta de certeza jurídica claramente nos pone en una situación tremendamente compleja. Y lo que sostenemos, y cuando partía hablando respecto a que el impacto que tiene esta crisis del financiamiento privado, la verdad que lo que estamos hablando es de un riesgo del funcionamiento completo del sistema. ¿Por qué la caída, o sea, qué implica esta caída del colapso del sistema seguro privado o la caída de las ISAPRES, propiamente tal? Básicamente porque aquí hay tres elementos que impactan directamente en las personas y en los prestadores, entiéndase tanto institucionales como individuales. Aparte ya lo mencionó Sebastián en su presentación. Voy a ir por cada uno de estos puntos detallando cada uno de estos elementos. Bueno, en primer lugar, no voy a reiterar esto, estamos hablando de una deuda bastante importante, que es lo que hoy día mantiene el seguro privado con los prestadores, deuda que ha tenido un incremento significativo de un año a otro, pero aquí más importante que esta gran deuda, que obviamente tiene un tremendo impacto desde el punto de vista de la liquidez, es que aquí hay un concepto que se habla muy poco, que tiene que ver con las garantías. Porque si uno asumiera que frente a una crisis o a un colapso de las ISAPRES, lo que hoy día se menciona que las garantías cubrirían el 100% de dichas deudas, eso, nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, es una falacia, o es una utopía, o es un espejismo. ¿Por qué un espejismo? Porque resulta que esas garantías, el proceso de liquidación, por un lado, es bastante discutible que el 100% de las prestaciones estén debidamente garantizadas. Los cálculos que nosotros hacemos es que hay una brecha respecto a lo que la superintendencia muestra desde el punto de vista de las garantías que cuenta hoy día con las que cuenta el sistema asegurador, y por otro lado, el tema más relevante para nosotros, que el proceso de liquidación de la garantía es un proceso tan engorroso y en la cual los prestadores tienen un nivel de prioridad no prioritario, valga la redundancia, en la cual la verdad que esa plata probablemente, si es que la llegamos a ver, tanto prestadores individuales como institucionales, va a ser probablemente después de 5, 7, 8, 10 años, quién sabe. La realidad que tenemos hoy día es que frente a la quiebra de la última ISAPRE, la ISAPRE más vida, esos dineros aún no han sido liquidados y no han sido pagados a los prestadores. El segundo elemento tiene que ver con la deuda pública.
ya estos montos que también son significativos. Aquí el tema principal tiene que ver con la deuda que mantienen los servicios de salud, porque las deudas del FONASA, si bien tienen plazos de pago mayores, pero por lo menos el flujo se ha mantenido. Aquí hay una deuda histórica de más de 200.000 millones de pesos que mantienen los servicios de salud. Por lo menos hoy día es una deuda reconocida por el Ejecutivo a través del Ministerio y a través de Hacienda, pero con una propuesta de pago del 40% de dicha deuda al mes de marzo, o sea, sujeto a la aprobación presupuestaria o del presupuesto de la Nación que se está discutiendo hoy día, y con un compromiso de que el saldo se pagaría a fines de este gobierno. Aquí el tema, y algo decía Sebastián también en su presentación, porque él mencionaba que estos 90 días con inflaciones altas, significa que cuando el médico recibe su pago, estamos hablando de un 3% de descuento. Aquí cuando estamos recibiendo pagos después de 2, 3, 4 años, con inflaciones del orden del 10, 12% anual, probablemente estamos hablando de descuentos del orden del 30%, en el caso que efectivamente se cumplan estos compromisos de pago. Por eso que cuando hablamos de la crisis de liquidez, todos estos dineros que están dando vuelta y en la cual los plazos claramente se han alargado, los montos se han incrementado, ¿qué está significando en términos prácticos para el sector prestador? La postergación y congelamiento de inversiones. Las estimaciones que nosotros hemos podido hacer con el levantamiento de la información con nuestros propios asociados es que hoy día más o menos hay un 40% de inversiones postergadas y hoy día no se están viendo inversiones de largo plazo, que signifiquen retornos largos, básicamente por toda esta incertidumbre y también por las dificultades que hoy día se dan de acceso al sistema financiero, que producto de toda esta inseguridad y falta de certeza, claramente la disposición a financiar proyectos de largo plazo hoy día es prácticamente cero. ¿En qué estamos preocupados? ¿En qué hemos focalizado nuestros esfuerzos? Bueno, en la elaboración de planes de contingencia. Estamos todos permanentemente viendo qué significaría que, por ejemplo, 1 o 2 ISAPRES caigan en default, qué pasaría con esos dineros, cómo generamos recursos adicionales para poder subsistir eventualmente frente al colapso de alguno de los aseguradores, que obviamente tiene un impacto inmediato en liquidez, porque obviamente esos dineros, por lo que les mencionaba anteriormente, no se verían. ¿Qué consecuencia tiene que efectivamente el sector prestador privado eventualmente, producto de esta crisis de liquidez, por ejemplo, quiebre alguna clínica? Aquí tendríamos evidentemente una disminución de la oferta. ¿Ya? Eso significaría que este 53% de pacientes del sector público tendrían mayores dificultades para acceder al sistema privado. Esto recargaría el sistema público y un tema que yo creo que ninguno de los que estamos acá desconoce o no ha tenido o no lo ha visto en los distintos medios, el tema de las listas de espera, la enorme crisis que hay hoy día y el incremento sistemático que se ha dado en el último tiempo, en un escenario de estas características, solo podría empeorarse. Aquí hay un tema adicional, porque cuando hablamos que aquí hay en riesgo, lo que está en riesgo es la sustentabilidad del sistema asegurador privado y el sistema prestador privado, estaríamos frente a un crecimiento o a un aumento o un fortalecimiento, quizá una palabra que desde el punto de vista nuestro es mal empleada, del seguro público. Cuando uno analiza cómo opera hoy día el sistema público, la verdad que las cifras son bastante elocuentes. Desde el punto de vista de la eficiencia, un paciente que se hospitaliza en un hospital público permanece prácticamente el doble de días que un paciente en el sistema privado. Cuando hacemos los análisis de los pabellones, hoy día un pabellón en el sector público realiza el orden de 3 cirugías diarias, un pabellón en el sistema privado realiza el orden de 6 cirugías diarias. O sea, hagan los análisis de qué significaría que efectivamente la oferta privada se vea disminuida y todas las personas tengan que recurrir a un prestador público con estos niveles de eficiencia que sistemáticamente se mantienen y que no se ven señales reales de mejora en el tiempo. Otro elemento importante tiene que ver con las licencias médicas, ya que desde el punto de vista nuestro consideramos que aquí hay una tremenda oportunidad de eficiencia que podría generar recursos muy relevantes que hoy día se están malgastando por parte de las personas a través de tanto su seguro público como su seguro privado. Si nos detenemos a mirar la cifra del año 2021, el gasto total que se realiza por concepto de licencias médicas, estamos hablando de 2,6 billones de pesos anuales que se gastan. Claramente aquí hay una tremenda diferencia en lo que gasta el sistema público con respecto al seguro público, con respecto al sistema privado, en términos de la cotización total, o sea, del 7% de la cotización, los pacientes FONASA, más del 50% se gasta en licencias médicas, en el caso de los pacientes del seguro privado, esa cifra es inferior al 50%.
pero solo un 10% de ahorro significarían del orden de 265.000 millones anuales que podrían destinarse para resolver en parte el sistema del seguro privado o efectivamente para incrementar el gasto bien focalizado en los problemas que hoy día tiene la gente. ¿Cuál es el problema que vemos desde el punto de vista de este potenciamiento o crecimiento del seguro público? ¿Ya? Es que hoy día para nosotros, en primer lugar, FONASA está lejos de operar como un seguro, es más bien una caja pagadora. Uno de los tantos problemas que nosotros vemos en el FONASA es que desde el punto de vista de cómo se van reflejando el incremento de los costos en salud año a año a través del arancel FONASA, esto básicamente responde a una asignación presupuestaria definida a través del Ministerio de Hacienda de acuerdo a las restricciones de recursos que tiene el país. Y hoy día el mejor ejemplo es lo que ocurrió el año 2023, en la cual, producto del año 2022, donde tuvimos que enfrentar una inflación superior al 13%, por un lado veíamos que la superintendencia le concedía a las ISAPRES, los autorizaba a generar un reajuste de su precio base de UF más 2,6%, ¿y qué es lo que hace el FONASA? Reajusta el arancel en un 6,2%, o sea, menos del 50% del incremento de los costos reales determinado por una institución pública que es la superintendencia. Fue lo que me imagino que todos ustedes y los distintos, y obviamente todos los prestadores institucionales se vieron tremendamente afectados por este menor incremento de precios, que en términos de ingresos significaron para el sector del orden de 100.000 millones de pesos por concepto de menor precio producto de este reajuste que no fue considerado. El segundo tema tiene que ver con el arancel FONASA. Él es un arancel absolutamente desactualizado, anticuado, en la cual solo basta con hacer análisis de algunas prestaciones en particular, como por ejemplo el diagrama hospitalización UTI, el código 0201301, el cual el valor referencial del costo de la prestación dado por el FONASA es de 28.000 pesos. Cuando uno hace un análisis simple de lo que es el costo directo de operación de un día cama UTI en cualquier hospital, clínica, porque estamos hablando de valores absolutamente equivalentes en términos de cuánto cuesta una enfermera, un auxiliar. Aquí no estamos hablando del metro cuadrado de terreno más barato, más caro, estamos hablando de costos directos. Estamos hablando que ese costeo nos da del orden de 6 veces lo que hoy día el arancel valoriza. Tenemos una serie de prestaciones que no están incorporadas al arancel. Por ejemplo, cirugía robótica, hospitalización domiciliaria, prótesis, órtesis, etc. O sea, nosotros identificamos más de 233 prestaciones de laboratorio, 35 prestaciones oftalmológicas, etc. Una cantidad de prestaciones que hoy día son comúnmente realizadas por distintos prestadores y que hoy día el arancel FONASA no da ningún tipo de cobertura. Respecto a los PAD, también cuando uno hace análisis particular de algunos casos, y aquí trajimos algunos, nos damos cuenta también que hay una subestimación de costos que hace efectivamente inviable para los prestadores poder ofrecer en forma adecuada dichas prestaciones. El ejemplo son, por ejemplo, las varices. Las varices, si uno toma la valorización de los honorarios médicos a través del arancel modalidad libre elección del FONASA, estamos hablando de 585.000 pesos. El valor PAD, que incluye todas las prestaciones clínicas más los honorarios médicos, está valorizado en 578.000 pesos. Los plazos de pago, esto tiene relación también con este subsidio cruzado, pero uno de los perjuicios que se produce por la eliminación o la desaparición o la reducción del seguro privado es que hoy día nos estaríamos enfrentando ya en forma sistemática y recurrente a mayores plazos de pago. El FONASA en promedio paga 140 días. Estoy aislándome del problema de los servicios de salud, ¿ya? Y en el caso de la ISAPRES tenemos plazos de pago de en promedio 86 días. Otro elemento no menor desde el punto de vista del paciente, un paciente que hoy día quiere acceder en forma libre, atenderse a través de su seguro público, entiéndase el FONASA, a un prestador privado, se enfrenta a un gasto de bolsillo significativamente mayor al gasto de bolsillo que tiene que enfrentarse si cuenta con un seguro privado. En las prestaciones ambulatorias, el promedio ISAPRE de copago es del orden del 46%, FONASA tiene un copago del 63%, en las prestaciones hospitalarias se produce una diferencia significativamente mayor, el copago ISAPRE es del orden del 30%, FONASA tiene un copago del 80%, y eso explica también que desde el punto de vista del acceso, los pacientes del seguro público acceden más a la prestación ambulatoria que a la prestación hospitalaria, y la explicación está en estos números.
Por todo lo expuesto, los prestadores privados nos estamos enfrentando a una severa amenaza producto de esta crisis, ¿ya? Y las deudas que hoy día mantiene el seguro privado, ¿ya? Y público, y con las condiciones de pago que nos está dando y nos está ofreciendo el seguro público para regularizar los temas históricos. A todo esto, obviamente, existe una necesidad, y esto agrava la situación, de cumplir con los fallos de la Corte Suprema, que todos sabemos. Por suerte, aquí hay algunos elementos nuevos que han surgido a través de esta comisión, de este comité técnico, pero efectivamente la información que manejábamos hasta hace poco, que no había por dónde efectivamente hacer compatible la viabilidad de las ISAPRE con el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Y el actual colapso del sistema público, sus problemas de gestión y sus falencias solo incrementarán la crisis sanitaria a las que podemos vernos expuestos, y los principales afectados serán precisamente a quienes todos los que estamos acá buscamos cuidar y proteger, que son los pacientes. Creemos que es imprescindible, y en esto ya es dándole una mirada un poco de futuro respecto a cómo salimos de esta crisis, porque una cosa es si efectivamente logramos darle alguna viabilidad transitoria al sistema ISAPRES, pero entendemos que tenemos que construir un sistema de salud sostenible, tenemos que abordar soluciones de fondo y estructurales, que esto sin duda tenemos que repensar el funcionamiento del sistema de salud, y por eso que aquí hay temas de cómo pagamos licencias médicas, cómo opera el seguro privado, cómo fortalecemos el sistema prestador público, y este FONASA lo llevamos de verdad a que se comporte como un seguro público sostenible o sustentable en el tiempo. Yo creo que hay ciertos elementos que no tenemos hoy día diferencia, y esto nosotros lo hemos percibido en las distintas instancias. Yo creo que pensar en un plan universal de salud, ofrecido tanto por seguros públicos como privados, hoy día yo creo que nadie discute que eso por lo menos generaría un acceso igualitario de toda la población a un pool de prestaciones, en la cual claramente también aquí se tiene que dar y se tiene que cumplir esta garantía de acceso a oportunidad, porque se producen diferencias hoy día que si el paciente es del seguro privado, efectivamente estas garantías se cumplen. Si el paciente es del seguro público, estas garantías no se cumplen. Tenemos que avanzar en instancias permanentes de complementariedad. Este sin duda es un tema muy relevante, y creo que es un tema instalado en que hoy día el sistema se complementa, y es la única manera de que efectivamente podamos dar una solución efectiva a los problemas de salud pública. Yo creo que en temas de lista de espera, cuando nosotros hablamos de que nosotros logramos tener una participación del 20% con toda la gestión que se realiza en el sector, con toda la oferta disponible, no cabe duda que podríamos tener una participación mucho mayor, y en esto se requiere voluntad política cierta. Perdón, me salté una. El tema del FONASA, yo creo que el FONASA no puede seguir operando como está hoy día, en términos que hoy día es una unidad instrumental del gobierno de turno. Esto tiene que ser un ente autónomo, tipo Banco Central, con una administración independiente, permanente, con políticas, con definiciones claras, y que vaya mutando, vaya migrando efectivamente a comportarse como un seguro de verdad. Y en ese tema, y en ese sentido, uno de los elementos para nosotros más críticos es que sea capaz de internalizar en forma efectiva y con criterios técnicos el incremento real del costo de salud, porque hoy día estamos reduciendo un seguro privado, estamos creciendo en un seguro público, pero bajo reglas de funcionamiento que nos van llevando, sin lugar a dudas, a una crisis, a un colapso, a una forma de operar que no es sustentable en el tiempo. El FONASA ha señalado que estaría definiendo una nueva modalidad que podría reemplazar a la cobertura de la ISAPRE, esta modalidad MSC. La verdad que hoy día yo creo que eso, más allá de un título, no es mucho más. Incluso el gremio asegurador ya lo ha dicho en varias instancias, que no es viable la propuesta que hoy día ha hecho el FONASA, que requiere cambios estructurales para que efectivamente sea de interés del seguro, de los seguros privados, de poder ser parte de este sistema. Bueno, respecto a la discusión que se está dando hoy día, que tiene que ver con esta última fase que nos tiene que llevar a una ley corta, o a las indicaciones que tiene que hacer hoy día el Ejecutivo para que realmente esta ley corta sea una solución real al problema que estamos viendo. Nosotros, como Clínicas de Chile, estamos participando activamente en esta discusión. Hemos estado en permanente diálogo con la autoridad y traspasando toda nuestra visión y todas nuestras propuestas que sostenemos que podrían efectivamente transformarse en una solución real a los problemas que estamos viviendo. Creemos que el informe que emitió hace unas semanas, un poquito más, la Comisión Técnica, es un esfuerzo importante, se está analizando en detalle. Creemos que hoy día la discusión es más bien política,
Incluso han habido algunas voces que podrían estar cuestionando la viabilidad jurídica por razones constitucionales, pero ya la primera señal que recibimos entiendo que el día de ayer, fue que el Ejecutivo estaría solicitando 2 semanas de prórroga para poder hacer las indicaciones, para recién poder iniciar esta discusión en las distintas instancias legislativas. En cualquier escenario, son los pacientes y sus problemas de salud los que nos deben inspirar y son ellos los que deben estar en el centro de cualquier solución que se diseñe. Muchas gracias. Gonzalo, muchas gracias por la presentación, muy completa y muy interesante los datos. Y damos paso a François Rius para que nos expongas tu visión del ecosistema de diálisis en Chile. Buenas noches, muchas gracias a la Federación Médica de Chile por la invitación a presentar desde un tema muy específico y desde otra vereda tal vez, que es sobre el ecosistema de diálisis. ¿Por qué digo sobre desde otra vereda? Porque la enfermedad renal crónica en Chile fue la primera patología GES, o sea, perdón, en ser incluida en el GES. Y eso tiene cierto grado de relevancia como lo vamos a ver en adelante. Primero, partir con un poco de contexto. Acá, a diferencia de la cobertura de la población general, en diálisis es casi un único pagador o único asegurador, que es FONASA. ¿Por qué? Porque el 95% de los pacientes en diálisis tienen cobertura FONASA. Y eso probablemente tiene que ver con el hecho de que cuando se incluyó la patología en el GES, fue la única con 0 copago, ¿ya? Entonces, puede explicar una mayor proporción de la población con cobertura FONASA respecto a la población general. Después, el 90% de los pacientes, como bien lo dijo Gonzalo, se atienden en prestadores privados en el país, que suman cerca de 25.000 pacientes. Como tercer punto, hoy día estamos frente a un modelo de pago por servicio donde hay un arancel definido por una prestación de hemodiálisis o de peritoneodiálisis. Y creemos que ese modelo es algo obsoleto y además no incentiva a mejorar la calidad de atención para los pacientes. Cuarto punto, vemos que hay un viaje, una experiencia del paciente que es altamente fragmentada. Para que un paciente llegue a una consulta de un especialista en nefrología, es no un parto, pero es súper complicado. Y creemos que acá hay muchas posibilidades también de ir facilitándole la vida al paciente, y para eso tendríamos que tener una mirada de poner al paciente en el centro y no al sistema o a los prestadores primeros. Y eso se lo dice un representante de los prestadores. Hay también en ese contexto una escasez de nefrólogos, todavía no totalmente de profesionales de salud especializados en diálisis, pero para que se den cuenta, y no sé si habrá algún nefrólogo en la audiencia, pero el promedio de nefrólogo por millón de habitantes en países más desarrollados del orden de 26 nefrólogos por millón de habitantes. En Chile estamos entre 8,5 y 8,9, ¿ya? Entonces eso también como que no permite tal vez tener una atención correcta desde todos los ámbitos, y que también sería un tremendo argumento para desfragmentar el viaje del paciente y en el fondo hacer que el sistema también se organice de manera más eficiente. Y sexto, y creo que eso es probablemente lo más difícil, es que vemos que entre Arica y Concepción pueden haber una calidad de atención que no es similar o que no es la misma. Producto que dependemos mucho de los hospitales derivadores o base en temas como son el acceso vascular, tema que conversábamos con el doctor Arraya en septiembre en la Comisión de Salud del Senado. Y eso, o también medicación en cuanto a otra patología que puedan
pueden sufrir pacientes con insuficiencia renal crónica. Algunos datos claves, acá en la tabla de arriba pueden ver la evolución de los pacientes en diálisis desde el 2007 en adelante. Hay muchos más datos históricos, pero creo que es bastante interesante ver que desde el 2007 se ha doblado la población en diálisis. Hoy día hay un poquito más de 25.000 pacientes en diálisis. El crecimiento anual de la población en diálisis es un 4,6% anual. Pueden ver que entre los años 2020 y 2022 hubo un estancamiento de la población en diálisis que fue más producto de la alta mortalidad a causa del COVID-19, pero vemos con mucha preocupación que los principales factores de riesgos, como sabemos, son la hipertensión, la diabetes y el sobrepeso para desarrollar una insuficiencia renal crónica, están a la alza. Después, si comparamos cuál es la prevalencia en Chile y hoy día lo que el sistema tiene como capacidad de atención, vemos que estamos a nivel país relativamente bien. Hay una ratio de capacidad de atención sobre prevalencia que es de 110,7%, lo cual equivaldría a cubrir las necesidades futuras estimadas de la población para los 2.3 próximos años. Igual así hay ciertas regiones como Coquimbo y la Araucanía donde hoy día existe un déficit de la capacidad de atención. Eso significa que un paciente si tiene un diagnóstico de enfermedad renal crónica y que debe requerir diálisis, probablemente no pueda tener acceso a su tratamiento. ¿Qué significa eso cuando lo vemos a nivel país? Significa que estamos ante una situación donde es importante seguir invirtiendo para asegurar el cumplimiento de las garantías explícitas en salud para esa patología. Acá quisiera hacer un zoom sobre los recursos dedicados a terapia de reemplazo renal, como la diálisis en este caso particular. Como lo ven, representa el 1% del presupuesto total del Ministerio de Salud. Entre el año 2023 y 2022 ha aumentado los recursos dedicados a diálisis en un 0,9%, lejos del 11,5% para el presupuesto del Ministerio de Salud y lejos de las cifras que vimos anteriormente, con un crecimiento alrededor del 4,6% de la población de dializados en el país. Adicional a eso, vimos en los años 2021 y 2022 una subejecución presupuestaria entre el 12 y 14% del presupuesto total dedicado para diálisis, cifra que ha alcanzado entre 25 y 29 mil millones de pesos, cifra que es importante cuando estamos haciendo un foco también sobre la crisis de sostenibilidad y las razones de esa crisis de sostenibilidad. El año pasado se encargó un estudio de costo por parte de FONASA a la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, en la cual concluyó que el costo de atención es superior en un 10% a los valores que pagaba FONASA para la prestación de hemodiálisis. Entonces ahí hace mucha resonancia también con lo que estaba mencionando Gonzalo sobre que FONASA tiene aranceles o valores de prestación que en muchos casos son inferiores a los costos que realmente son para realizar la prestación. Y eso hay muchos estudios al respecto. Les invito a revisar la página del Ministerio de Salud y se van a dar cuenta que no solamente la hemodiálisis, no solamente la varice, como está mostrando Gonzalo, sino una serie de otras prestaciones no tienen el nivel de cobertura suficiente. El gráfico que ven acá, en la izquierda es el costo promedio para una sesión de hemodiálisis que fue proyectado para el 2023 por la Universidad de Chile. Y eso, lo que ven acá, los 67.800 pesos, es el precio que hoy día
paga FONASA para cada prestación de hemodiálisis. Nosotros lo que estamos proyectando como arancel objetivo para el año 2024 son 78.600 pesos, y eso es solamente para equiparar con el costo de atención. ¿Ya? En términos resumidos, ¿qué ha provocado esa crisis de sostenibilidad? Y también el hecho de que el arancel está definido por la autoridad, ajustado una vez al año y sin mucha posibilidad para el prestador de influir en el valor de la prestación. Y sabiendo además que el 95% de los pacientes tienen cobertura en FONASA. Por lo tanto, ahí no hay ese subsidio cruzado del cual hablaba Gonzalo por pacientes que puedan tener cobertura privadas. Es una presión constante sobre la eficiencia del gasto y acoplado con un desafío tremendo para mantener o mejorar la calidad de la prestación para los pacientes en un entorno altamente regulado. Eso es como en el mínimo plazo. Y después, en el corto y mediano plazo, lo que vemos es que probablemente, producto de que los prestadores privados han financiado en parte una política pública de salud, como es la cobertura y la garantía de la patología de enfermedad renal crónica, no es una situación sostenible y podrían caer varios prestadores en una situación de insolvencia o quiebra. Y eso no es lo más grave. Recuerdo que las terapias de reemplazo renal permiten seguir con vida a los pacientes que sufren de insuficiencia renal. Por lo tanto, acá estamos frente a una verdadera potencial tragedia sanitaria si es que no se reajustan los valores de la prestación. De esta crisis de sostenibilidad surgió el nacimiento de la Alianza Diálisis Vida, y yo creo que eso probablemente es bien interesante de explicar lo que es. Es una unión de varios actores de la sociedad civil y científica para aportar con un rol social en las políticas públicas y alertar sobre potenciales problemáticas con las cuales no podemos enfrentar, y también ser fuerza de propuesta para notablemente encontrar soluciones o brindar soluciones que puedan ser sostenibles en el tiempo. Acá pueden ver que miembros de la alianza está la Sociedad Chilena de Nefrología, está la NADI, que es la asociación representante de los prestadores de diálisis en el país, la SODI, que es la Asociación de Dializados y Transplantados de Chile, CLEICOP, que también es una asociación de pacientes, y Senferdial, que es la Sociedad Chilena de Enfermería de Diálisis y Trasplante Renal, que hemos definido como ejes de desarrollo o ejes estratégicos de trabajo para hacer fuerza de propuesta, también en el contexto de una potencial reforma de salud, y eso lo hemos definido trabajando entre todos los actores de la alianza. Un primer pilar, que es la sostenibilidad, resguardando el acceso de la población a ese tipo de prestación. Y también de fragmentar en el sentido de hacerle la vida más simple a un paciente que requiera de diálisis, cuya condición de salud ya es lo suficientemente complicada. Después, el segundo pilar es el modelo de atención, cómo logramos transformarlo desde donde hoy día no hay ningún incentivo para mejorar la calidad de atención, a que podamos progresivamente medir primero lo que es la calidad de atención y movernos hacia allá en pos de una mejora de calidad de vida para el paciente. Incorporar innovaciones tecnológicas, y acá también hay un punto bien importante. Hoy día existe hemodiafiltración, que es bastante desarrollado en el mundo y que es una técnica que ha comprobado ser mucho más eficiente y mucho más beneficiadora para el paciente con insuficiencia renal. Y en Chile todavía no está codificado. Por lo tanto, hay 5 pacientes en el país probablemente que pueden tener acceso a esa terapia. Y también desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial que pueda ir en apoyo a los profesionales de la salud especializados en nefrología o en diálisis,
producto también de que hay escasez de nefrólogos en el país y entendemos que eso podría también apoyar el llegar de los servicios de salud a la población. Y como un tercer eje es la prevención y la promoción de la salud renal. Hoy día contamos con una tremenda red de prestadores privados, que son 230 a lo largo de todo el país, que se enfocan solamente a prestar servicios de diálisis, y pensábamos que podría girar hacia el concepto de centro de salud renal, incorporando una serie de servicios en beneficio de la población y acercándose a la población. Como conclusión, creo que hay cuatro grandes temas, o cuatro grandes conclusiones. Desde esa vereda también vemos que es necesario avanzar en una reforma de salud que incluya el diseño de mecanismos con enfoque en sostenibilidad y para todas las partes del ecosistema. Eso es súper importante. Y que no sea solamente el Estado tratando de ahorrar siempre y no privilegiando la calidad de atención. El segundo punto es cómo mejoramos la experiencia del paciente y cómo le hacemos la vida más simple. Y acá hay un ejemplo que quisiera dar en el manejo de la anemia y de la enfermedad óseo-mineral, que sabemos son también otra patología que sufre el paciente con insuficiencia renal crónica. Hoy día, un paciente va con la prescripción o la receta del director médico del centro de diálisis, tiene que ir al hospital para que el nefrólogo del hospital le valide la receta y que después pueda retirar los medicamentos en la farmacia del hospital. Eso creemos que son prácticas de otro tiempo y que al final podría estar todo en conjunto en el prestador que atiende al paciente y facilitándole la vida y también ahorrándole mucho tiempo, ¿ya? Y además aportando con una mejora de la calidad de la prestación, porque al final son los prestadores que atienden a los pacientes a diario que saben mejor que nadie la condición en la cual están esos pacientes. Tercero, creo que generamos día a día muchísima información a través de registros clínicos y es importante poder generar y publicar esa data para que sean herramientas de gestión y que podamos tener indicadores de calidad de atención obviamente estandarizado y que podamos todos hablar el mismo lenguaje. Eso en pos de mejorar la experiencia del paciente y siempre respetando obviamente la protección de privacidad y datos. Y como un cuarto punto, y lo mencionaba anteriormente, desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial para apoyar y anticipar y prevenir ciertos eventos de salud que también puedan disminuir los costos de hospitalización, tanto en el sector público como privado. Y eso es en apoyo al recurso humano. Yo creo que debemos verlo ya una tendencia en salud y debemos verlo como un apoyo a los tremendos profesionales capacitados y competentes que tenemos en el país. Y voy a terminar con una foto de la exposición que hicimos en la Comisión de Salud del Senado el 5 de septiembre, donde también estaban el doctor Arraya y María Elena, y donde nos conocimos y pudimos conversar. Así que eso, muchas gracias. François, muchas gracias y la verdad que es muy importante tu presentación porque no todo el mundo y en general no se conoce esta realidad. Y como decía Gonzalo, todos los esfuerzos están enfocados por los pacientes, a los pacientes. La verdad que es muy bueno que se sepa todo lo que está pasando en esta área. Vamos a dar la palabra ahora al doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, su visión acerca de ciertos temas que se han tratado ahora en este webinar. Hola, gracias María Elena y a su vez gracias al doctor Rodrigo Julio y a través, por intermedio de él, la Federación por la invitación a participar en este conversatorio. La verdad, y además agradecer las exposiciones que acabamos de escuchar, que nos aportan mucha información y que en el fondo como colegio médico hasta el momento hemos llegado a algunos consensos que son los que estamos empujando en este momento. Uno de ellos es que, y no hay duda que todos insistimos que el fallo de la Corte Suprema se tiene que
cumplir, se debe implementar, pero que este sea un fallo que se aplique gradualmente de tal modo que no ponga en riesgo la estabilidad financiera del sistema, y en eso valoramos el esfuerzo que ha hecho este comité asesor que nombró la Comisión de Salud del Senado, en el sentido de lo que más destacamos es que existe voluntad, por lo menos política y consenso, en que hay que buscar una alternativa de solución al problema que haga cumplir el fallo, que no ponga en riesgo a los usuarios y que para nosotros algo tan importante que no ponga también en riesgo la sustentabilidad de los prestadores institucionales y también los individuales. Eso para nosotros son premisas fundamentales que hemos estado empujando en este momento. Y por lo tanto también valoramos que las medidas que se proponen en este informe, que es un informe financiero, permiten que, o eso es lo que busca, ver la forma de implementar el cumplimiento del fallo sin que exista el riesgo del colapso del sistema, que todos coincidimos que sería muy negativo no solamente para el sector privado, entre ellos los prestadores, sino que también secundariamente a los usuarios del sector público, que se verían aún más, digamos, sobrecargados de pacientes del sector público, y que todos sabemos que no va a estar en condiciones de poder absorber todos los pacientes de ISAPRE que eventualmente podrían migrar al sector seguro público. Ahora, nosotros creemos, y eso es lo que les queremos pedir, más que escuchar lo que como colegio queremos decirles, es preguntarle a ustedes justamente de cómo podemos materializar todo lo que hemos escuchado recién, más la visión de la federación, en las indicaciones que nosotros le vamos a hacer llegar. Por ejemplo, mañana tenemos una reunión con la ministra Aguilera, frente a la cual vamos a conversar las posibles indicaciones que se pueden incluir en este proyecto de ley para que sea mejorado, respetando los puntos de vista que claramente compartimos entre la federación y nosotros con el colegio y con todos los expositores, cómo poder llegar a concretar eso, y a su vez también en los próximos días planteárselo también a la Comisión de Salud del Senado. Y paralelamente, para cumplir muchos de estos objetivos, y yo creo que también es una invitación que le hago a todos ustedes, ¿cómo podemos luchar también por mejorar el presupuesto de salud? Este año se anunció un 8,1%, pero todos sabemos que es un presupuesto absolutamente insuficiente para abordar todos los desafíos o las promesas sanitarias que tiene hoy nuestro país. Con esa cantidad de dinero sabemos que los dineros para listas de espera en la colaboración público y privada van a ser absolutamente insuficientes para abordar los 2.600.000 personas que hoy están en listas de espera de consulta de especialidades médicas, así como también las más de 300.000 personas que están en lista de espera quirúrgica. Por lo tanto, tenemos que en conjunto, además de discutir ahora qué indicaciones le podemos plantear al Poder Ejecutivo y también al Ministerio de Salud, pero por otro lado también ver cómo podemos incidir en una glosa presupuestaria aún mayor que nos permita enfrentar todo esto, porque podemos tener muchas ideas muy bonitas, pero si no hay presupuesto para concretarlas, como por ejemplo incluir nuevos aranceles, no vamos a poder llegar a ninguna parte. También como colegio médico estamos haciendo distintos análisis, nuestros departamentos técnicos, para ver cómo podemos optimizar los gastos. Uno de los temas, como mencionaba, lo de las licencias médicas nos interesa mucho, particularmente el tema de las licencias médicas fraudulentas, que es lo que más nos interesa, y que aumenten las sanciones correspondientes a quienes venden licencias médicas, que es una pérdida de dinero que en el fondo se le saca del bolsillo a cada uno de los usuarios, tanto del sector público como del privado, y en eso tenemos que ser categóricos. También ver de qué forma podemos en conjunto instar a las ISAPRES para que mejoren su contención de costos. Yo creo que ahí hay mucho que avanzar también. También tenemos que, como prestadores, ver de qué forma podemos optimizar los gastos que nosotros tenemos. En muchas instituciones, tanto públicas como privadas, vemos, por ejemplo, que gran parte de las interconsultas que se generan al interior de los centros asistenciales provienen de especialistas que piden múltiples interconsultas, muchas veces por situaciones que a lo mejor podrían ser postergables y no son urgentes. Y ahí también es una forma probablemente de poder priorizar los gastos y ahorrar recursos que puedan destinarse a estas listas de espera o asegurar el funcionamiento de las instituciones privadas y también obviamente los intereses nuestros de los prestadores individuales privados. Por eso yo les quiero, junto con agradecer, les quiero abrir la palabra a ustedes para que nos digan qué indicaciones creen, de acuerdo a la realidad que hemos visto y los puntos que tenemos en consenso, podemos plantear a las autoridades correspondientes. Y si a su vez alguno de ustedes tiene alguna consulta que hacernos a nosotros, felices de poder, yo estoy acompañado con la doctora Inés Guerrero, nuestra vicepresidenta nacional, está por ahí escuchando, y nuestro jefe de gabinete también, Cristian Fernández.
Así que feliz de poder contestar las inquietudes que nos puedan hacer con respecto a qué rol está jugando el colegio médico en estas instancias en este momento. Patricio, muchas gracias por tu intervención. Tenemos que seguir trabajando y eso es un hecho. Y ahora le vamos a dar la palabra a Andrés de la Cerda, él es director de la Federación Médica de Chile y es parte del panel. Andrés. Muchas gracias, Marilena. ¿Se escucha? Muy bien. Sí, perfecto. Sí. Bueno, más que nada agradecerle a los panelistas, que yo creo que fueron presentaciones tremendamente elocuentes, quedaron súper claras las implicancias que esta crisis puede tener, sobre todo sobre la viabilidad del sistema sanitario completo chileno y finalmente en el impacto que puede tener en los pacientes. Pero yo quería preguntarle específicamente a Gonzalo, ¿qué piensa sobre el futuro, saliendo un poco de esta crisis, independiente de las maneras que se puede resolver, em, en el desarrollo de la medicina, sobre la inversión, sea estatal o privada? ¿Qué pasaría sobre el escenario de un seguro único de salud con seguros de segunda línea o un sistema de seguros mixtos? ¿Hay realmente una diferencia? ¿Realmente un seguro único de salud sería como un sistema arancelario único y con plazos de pago fijos, únicos como nos dijo, o esta viabilidad de seguros mixtos sería distinto? Quería preguntarle la opinión sobre eso. A ver, gracias Andrés. A ver, lo primero, creo que es súper importante tener esta conversación de futuro, que creo que es súper necesario hoy día en virtud de lo que está ocurriendo, pero sin duda el corto plazo tenemos que resolverlo, ¿ah? O sea, aquí no hay conversación de futuro si no logramos resolver estos problemas de corto plazo que nos están poniendo en esta crisis de viabilidad o de sustentabilidad o todos los nombres o los calificativos que le podemos dar. Si no resolvemos este problema de corto plazo, difícilmente podemos discutir el largo plazo. Nosotros lo que hemos dicho como asociación, que lo que requiere este sistema es un sistema de financiamiento viable y sustentable en el tiempo. Sea único, público, sea mixto. Obviamente tenemos preferencia por un sistema mixto porque efectivamente creemos que un solo comprador tiene riesgos desde el punto de vista de lo que es la libertad de elección de las personas y también de esta libre competencia que consideramos que tiene algún nivel de virtuosismo finalmente en la diversidad y en que los distintos prestadores puedan competir. Pero no, vuelvo a insistir, o sea, hoy día el sistema como funciona desde el punto de vista de seguro público, si no se reingenieriza completo, si no opera de una forma distinta y lo que estamos buscando es solamente concentrar al 100% en el seguro público actual, esa cuestión es nefasta. ¿Por qué es nefasta? Porque no responde a una corrección de precio de acuerdo a los costos reales. Es un arancel, es un arancel absolutamente desactualizado, no tiene internalizados los costos, no tiene plazos de pago que permitan una operación razonable desde el punto de vista de cualquier prestador. Y por otro lado, si nos vamos al extremo del prestador público único, hoy día lo que tenemos es un prestador público que en términos comparativos significa destinar dinero en forma ineficiente, construir más camas bajo esquemas de ineficiencia o esquemas de eficiencia que no son comparables con lo que opera en el sector privado. Por lo tanto, nuestro cuestionamiento va básicamente en que, primero, tenemos que resolver el corto plazo y tenemos que tener una discusión de largo plazo, pero una discusión de largo plazo en la cual los dineros que se gasten adecuadamente. Y en ese sentido, pensar en un seguro único o pensar en un prestador público único, yo creo que estamos a muchos años de una conversación de ese estilo y hoy día lo más importante que de no resolver estos problemas, lo que está ocurriendo, lo que estamos poniendo en riesgo es la salud de las personas, lo dice el doctor Mesa, lo dicen las estadísticas, lo dice el incremento de las listas de espera y esa situación es la que nosotros consideramos que no puede esperar una solución ahora. Ok, muchas gracias. Tenemos otras preguntas del doctor Camilo Vaz. Nos pregunta, me gustaría saber si las clínicas que forman parte de relacionados con ISAPRE utilizarán sus ganancias para pagarle a los médicos lo que les deben. Dejo la pregunta abierta. ¿Quiere tomar, Gonzalo?
A ver, lo primero, yo creo que en primer lugar, y creo que lo dijo Sebastián en su presentación, hoy día el comportamiento de los grupos integrados, los grupos no integrados desde el punto de vista de los pagos es bastante equivalente. O sea, aquí no se producen diferencias por el hecho de ser un prestador integrado a un prestador no integrado desde el punto de vista de ninguna preferencia. Hoy día la crisis que tiene el sector seguro es absolutamente indiferente si estamos hablando de prestadores integrados o prestadores no integrados, tiene un origen súper claro. No creo que valga la pena recorrer la historia. Y hoy día el problema no es de prestadores integrados, es un problema sistémico. Eso es evidente. Ahora me dicen, mira, el prestador integrado va a utilizar sus recursos para pagar. Yo creo que esa es una respuesta que a mí no me compete dar. Creo que aquí no hay una diferenciación del problema respecto a uno u otro. Esto es un problema sistémico, y aquí lo que está en riesgo es la viabilidad completa del sistema y no solo de algunos. Sí, yo concuerdo Exactamente. plenamente con Gonzalo en la visión. Siento que esa es una pregunta que está bien cargada de justicia en el fondo, de que a los médicos les paguen lo que corresponde, que les paguen lo que hicieron. Y eso sin duda que es algo por lo que todos luchamos y como federación siempre vamos a estar ahí para defender ese derecho. Pero como también expuse, y entiendo que el resto de los expositores también así lo entiende, la forma en que los médicos nos vinculamos con las clínicas es distinta. Por supuesto, el médico que está contratado en una clínica no va a haber visto afectado su sueldo ni su condición laboral porque las ISAPRES no le están pagando a las clínicas. Lo peor que le puede pasar es que lo desvinculen y bueno, ahí efectivamente eh, se hace presente, ¿no es cierto?, la crisis. En el caso de los médicos que solo damos prestación de servicio, como el 85% de los médicos que sí pertenece a las instituciones privadas, la deuda no es con la clínica, la deuda es con la ISAPRE. Por lo tanto, el que le debe dinero al médico o a los médicos es la ISAPRE y no la clínica. Por lo tanto, yo veo difícil, a pesar de que me encantaría, pero veo difícil y poco probable que la clínica se haga cargo de esa deuda impaga. Vamos a hacer un par de preguntas más a François. Hay una pregunta que es dirigida que dice, ¿qué tipo de reforma de salud les acomodaría y cómo ven este enfoque en la sostenibilidad? Gracias, María Elena. O sea, yo creo que no es lo que nos acomode a nosotros, sino que lo que acomode al final a la población para que pueda seguir, digamos, accediendo a prestaciones de salud respecto de sus condiciones. Y yo puedo ver con cierta preocupación y conversando con muchos pacientes todos los días, pacientes con enfermedad renal crónica, que al final todo lo derivan a la APS, pero hoy día hay mucho, o sea, hay una cantidad de pacientes que va en incremento y que ingresan por urgencias. Significa que toda o sea, todo el sistema que debiera ser más preventivo y más cercano a la población está fallando. Entonces, tampoco estoy muy convencido de que eso sea la solución como tal. Y también hay muchos pacientes que nos comentan todas las dificultades administrativas que están alrededor al, al tratamiento o a la atención en salud que requieren. Entonces creo que a eso me refería con desfragmentar, no sé si existe la palabra, pero al final pongamos a las personas en el centro realmente y no al prestador o no al gobierno de turno que se le cantó, no sé, el sistema que más le guste, ¿no? Yo creo que hay una real pregunta de fondo que debemos hacernos y acercándonos a la necesidad de la población en general. Y de ahí cómo construimos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante en cuanto a la reforma y no sé si va realmente en ese sentido por ahora. Creo que siempre es bueno conversar y dialogar y poner argumentos y también tal vez trabajar con pilotos para ver qué funciona, qué no funciona. Eso, yo tengo François, mucho más ideas especiales, o sea, más específicas para el tratamiento de la enfermedad crónica, pero no sé si le interesa a todos. no, muchas gracias y sabemos que te tienes que retirar.
y de verdad que ha sido muy interesante y muy importante tu participación, así que nuevamente muy agradecida a la Federación de que nos hayas acompañado. Vamos a En todo seguir. caso, si hay más preguntas que surgen, feliz me pongo a su disposición para responderla o entrar en contacto con quien sea necesario. Ok, te las hacemos llegar después y a los que necesiten, nosotros les enviamos directamente la respuesta. Así que muchas gracias. Vamos a seguir con otra pregunta, que es de Axel Camusei, para Clínicas de Chile. ¿Cuál es el escollo más grande en este momento? ¿El enorme costo de las licencias médicas que los impulsó a financiarse con el aumento del valor de los planes? ¿Son las evidentes diferencias ideológicas que con este gobierno y un gran grupo de políticos que no reconocen la forzosa necesidad del mercado con sus agentes privados como actores fundamentales para dar las actuales prestaciones de salud para su desarrollo? Sí, yo, María Elena, creo que hay algo, hay mucho de eso, ¿ah? En la discusión hoy día y es lo que nos ha tenido entrampados en la búsqueda de una solución, porque hoy día, si uno quiere simplificar la discusión, es salvar o no salvar a la ISAPRE y nadie habla de salvar a los pacientes. Yo creo que la discusión es cómo salvamos el sistema, que en definitiva, el de no salvarlo o de no darle viabilidad y no estabilizarlo, finalmente repercute en más listas de espera, más demora, etcétera. La verdad que todo se centra en el salvataje, la ayuda, la discusión constitucional hoy día está absolutamente entrampada en ese punto porque en el fondo es constitucionalizar la legalidad de un sistema y la verdad que mientras no logremos salir, y por eso que nuestro discurso, nuestro relato que hemos tratado de construir durante el resto de tiempo, es que la gente entienda y el sistema entienda cómo funciona el sistema, cuál es el rol de los prestadores privados en complemento con los prestadores públicos, cuál es el rol que juega hoy día el financiamiento privado, que si bien tiene una serie de imperfecciones reconocidas y que todas las yo diría, empatizamos un poco también con la molestia, pero sin duda, el destruir este sistema tiene una implicancia muy brutal, ¿ya? Y que muchas personas, quizás por este sesgo ideológico, la verdad la están minimizando, y creo que eso es una tremenda irresponsabilidad. Yo creo que todos estamos dispuestos a sentarnos a trabajar, lo dijo Patricio, nosotros hemos tenido múltiples instancias en las cuales hemos participado en conjunto con el Colegio Médico, con muchas otras estamentos, instancias o instituciones, en la cual estamos todos de acuerdo, pero tenemos que salir de este, yo diría, de este caos en el que estamos hoy día, en la cual no podemos sentarnos a tener conversaciones serias respecto a cómo tiene que funcionar este sistema. Y sin duda, más allá de esta discusión de lo que me gustaría o lo que soñé en el pasado, en algún minuto que tuve un sueño raro en la cual me gustaría que la cosa fuese de una cierta forma, aquí hay una realidad. Y la realidad es que este es un sistema mixto, en que el financiamiento privado permite que el sistema funcione, eso es una realidad. El destruirlo nos lleva a un sistema hoy día, en el corto plazo, público que no está en condiciones de enfrentar el funcionamiento del sistema. Eso es llevado a simple. Entonces, sin duda, mientras no seamos capaces de resolver o de llevar esta discusión a una instancia poniendo al paciente al frente, poniendo los problemas actuales y de corto plazo que tenemos que resolver, la verdad que efectivamente esto se está transformando en una discusión ideológica que solo retrasa las soluciones y solo está perjudicando a la gente. Exactamente. Hay mucho desconocimiento de lo que está pasando y eso es lo que también hace más grave la situación. María Rodrigo, Elena, perdón, María ¿sí? Elena, una acotación es que entendiendo lo que estamos conversando, una de las cosas que queremos que se incorpore la indicación en el proyecto de ley corta es que se obligue a que paralelamente a la ley corta se dé la garantía de comenzar la discusión con un grupo técnico adecuado en el cual participemos todos nosotros con respecto a una reforma de salud de aquí en adelante, que es lo que todos están proponiendo, pero que hay que hacerlo de empezar ya, pero mientras se implementa esta ley corta que permita, digamos, que mantenga estable el sistema como está funcionando hoy, porque una de las cosas que tiene clara el Colegio Médico es que hoy más que nunca necesita de todo el sector público y de todo el sector privado trabajando al 100% de sus capacidades para poder realizar o cumplir con los desafíos sanitarios que hoy tenemos. Sin el esfuerzo entre todos, público y privado, probablemente vamos a fracasar y esto se va a traducir justamente en un perjuicio hacia los usuarios.
exactamente, que es lo que acentúa Gonzalo, la complementariedad público-privada. Rodrigo, ¿tú quieres agregar algo? Sí, ya vamos terminando, ya estamos cerca del cierre porque ya de hecho los asistentes están empezando a bajar, digamos, ya hemos cumplido más de una hora de webinar, pero frente a la pregunta que hace el doctor Mesa respecto a cuáles son las indicaciones, es bastante amplia la pregunta respecto al volumen de indicaciones, es un informe técnico potente. Sin embargo, hay ciertas cosas que nosotros presentamos, tanto al Colegio Médico como a la Comisión de Salud del Senado, en un extenso informe de cerca de 40 páginas respecto a la visión de la Federación en relación a la crisis, en general en la cual nosotros proponíamos algunas cosas de las cuales fueron incluidas en el informe técnico, no sé si por lo que le dijimos nosotros o porque simplemente estuvimos de acuerdo en lo que se estaba planteando. Pero parte de lo que dijo recién el doctor Mesa, o sea, está claro que para poder entrar en un proceso de reforma más integral de la salud es necesario darle agua al modelo de tal manera que el modelo subsista con el objeto de que los pacientes no se vean afectados, tal como lo ha expuesto Gonzalo Greve y lo dijo Sebastián también en su presentación. Segundo lugar, hay ciertas cosas que hay que enfatizar en el contexto del informe técnico. Creo que el informe técnico lo menciona, sin embargo no lo refuerza. Por ejemplo, que es que la reforma FONASA tiene que ir en un carril separado al carril propio de la ley corta, digamos, respecto a la deuda de la ISAPRE y el GES, digamos. O sea, claramente a FONASA hay que meterle mucho para lograr hacer que FONASA sea una entidad que pueda al menos competir desde el punto de vista de los prestadores privados respecto a lo que está haciendo. Tiene que crearse un gobierno corporativo de FONASA que permita ya sea tanto el ajuste de los aranceles en el tiempo a través de una política que sea de Estado y que se sostenga en el tiempo y que no dependa de los gobiernos de cada minuto, digamos, sino que tenga que darse una política en el tiempo. Hay varias ideas que se han ido discutiendo no solamente en el seno de la Federación, sino que también en el contexto de las sociedades científicas. O sea, solamente decir que este año hubo 600 propuestas de nuevos códigos a, a la solicitud de FONASA a las sociedades científicas y solo se aceptaron 160 y de los 160 van a la DIPRES, no sabemos cuántos va a aceptar la DIPRES, pero van a ser cerca de 60, es decir, solo un 10% de los códigos que proponen las mismas sociedades científicas y esos códigos, todas las propuestas de códigos, nuevamente se ponen en la palestra al año siguiente cuando FONASA nuevamente pide a las sociedades científicas un modelo de actualización de los códigos, ya sea creación de nuevos códigos o reajuste de los códigos, cambios de la glosa, etcétera, que finalmente no se van aceptando, se hace la pega todos los años o cada 2 años y se vuelve a hacer la pega, digamos, de lo que ya tiene. Si muchos tenemos guardado dentro del computador las propuestas que se han hecho en los años anteriores, las volvemos a presentar a FONASA, y FONASA nuevamente hace el mismo trabajo. Es decir, no hay una política que en el tiempo permita que FONASA vaya actualizando los aranceles en el tiempo, no solamente la actualización del punto de vista del valor de los códigos, sino que de la prestación en sí mismo. Y como dijo Gonzalo Greve, digamos, hay una gran cantidad de códigos que no existen, de prestaciones que no están codificadas y que tienen que codificarse de alguna manera. ¿Ya? Por otra parte, el Fondo de Compensación de Riesgo fue un tema que no tocó la Comisión Técnica, que permita la libre movilidad de los afiliados entre distintas ISAPRES, lo cual me parece un tema bien relevante y que en general creo yo que es otra de las indicaciones que hay que poner. Y tercero, que tiene que ver con los prestadores individuales, es que también, al menos en el informe, en el informe técnico, y nosotros sí lo recalcamos en la Comisión de Salud del Senado, es que tampoco se ponen las fichas respecto desde cuándo empieza la fiscalización de la superintendencia desde el punto de vista de la realización de prestaciones. Es decir, en el informe técnico no se menciona cuál es el impacto de la superintendencia desde el momento en que se va el alta del paciente. Es decir, hoy día la superintendencia empieza a fiscalizar en el minuto en que la ISAPRE acepta la cuenta del paciente, por lo tanto queda este espacio, digamos, de deuda en tránsito o deuda no facturada, digamos, que no queda contemplada y que también Gonzalo lo mencionó y que es parte de Gonzalo Greve y que es parte también de lo que vivimos en la crisis de Más Vida. Y eso no está bien adecuadamente expuesto en el informe técnico y creo yo que es un aspecto que como prestadores individuales, como colegio médico, deberíamos tal vez enfatizar un poco más.
Yo creo que hay muchos más temas que discutir en relación a cuáles son las indicaciones que se le pueden hacer al informe técnico que vayan incluidas en la ley corta. Eh, Hay que recordar que el informe técnico, como lo dijo claramente miembros de la Comisión de Salud, no es vinculante. Sin embargo, creo yo que llega a consensos bastante adecuados. Patricio Mesa y el Colegio Médico lo mencionó en las declaraciones públicas que dijo respecto al informe técnico, y nosotros como federación queremos reforzar eso también, es decir, el informe técnico, al menos en el aspecto de darle sustentabilidad al modelo en este momento, parece bastante adecuado. Hay que sí trabajar un poco más en aquellas indicaciones que, como dijo el doctor Mesa, ojalá salgan de la comisión técnica, y esperemos que las ideas políticas en torno al cuál modelo, digamos, queremos ahora, no sean discutidas en este seno, sino que sean en el contexto de una reforma de salud más integral, y que sea en el tiempo, donde participemos todos y, tal como dijo el doctor Mesa, formemos todos parte de una comisión bastante más integral. Perfecto, Rodrigo. Rodrigo, Muchísimas gracias sí, muchísimas gracias por tus palabras. Queremos ir cerrando este webinar. Quiero personalmente agradecerle al presidente de la Asociación de Clínica, Gonzalo Greve, por su tiempo. Estar a esta hora acá se agradece. Entendemos que todos tenemos familias. Quiero agradecer también al presidente ANADI, que abandonó la reunión por su claridad en la presentación, y por supuesto a todos los panelistas, al doctor Mesa, que también asistió, al doctor Julio, al doctor Andrés de la Cerda. Sin duda que es un desafío lo que viene. Yo creo que el momento que estamos viviendo es histórico. Tenemos que trabajar juntos, sin duda tenemos que apoyarnos entre Federación, Colegio Médico, Asociación de Clínica, Asociación de ISAPRE, Asociación de Pacientes, Asociación de Aseguradoras, el Senado, la Cámara de Diputados. Tenemos que trabajar juntos porque el norte de esto es el bienestar de nuestros pacientes, es la vida de nuestros pacientes, independiente de quién pague, cómo pague y dónde pague. Por lo tanto, la creación de esta federación ha dado visibilidad a los médicos de la salud privada, que es algo extremadamente importante hoy en día. Representamos a más de 3.000 médicos hoy en día, y estamos con varias asociaciones gremiales que se siguen sumando. Por lo tanto, nuevamente agradecerles a todos. Sus opiniones, sus comentarios enriquecen la discusión y hacen que estos espacios sean extremadamente valiosos para todos nosotros. Así que Sebastián, muchísimas te gracias. quito un segundito. Sí, Bueno, doctor en Mesa. relación al trabajo en conjunto, nosotros inicialmente teníamos un webinar a las 7, hoy lo suspendimos, va a ser el próximo lunes, y por este trabajo en conjunto está invitado como panelista justamente el doctor Rodrigo Julio, y ahí ojalá ustedes nos hagan llegar todas las indicaciones a través de él para que él las pueda presentar el día lunes y nosotros podamos posicionarlas frente al Parlamento. Y paralelamente, yo creo que un rol que cada uno de nosotros tiene, que si tienen contacto, cercanía con un parlamentario de cualquier sector político, por favor conversen con ellos, porque al final quienes van a votar o rechazar a favor o en contra de esta ley corta van a ser ellos. Y por lo tanto a ellos les tenemos que transmitir este mensaje, estas convicciones que hemos conversado en la noche de hoy. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. De nada, doctor. Y muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en el próximo webinar. Que estén Muchas muy bien. gracias. Hasta luego. Chao, chao, gracias buenas a noches. todos. Chao, gracias.